Ja ja ja. Jejeje. Experto en ayuno. Stafford finalmente rompió la maldición. 9 comidas en 3 días. Por primera vez pisa la sabana africana. Los platos que ha probado no se repiten en absoluto. No solo atrapó un pollo salvaje al empezar, pesa casi 200 gramos, y además atrapé 2 pescados gordos con trampas para asarlos al carbón, hasta que queden crujientes por fuera y tiernos por dentro. Son una delicia al paladar. Además hay sashimi de insectos fresco y delicioso, jugoso y de todo tipo. Incluso con solo dar una vuelta, puedes encontrar una tortuga bebé perdida. La carne es tan tierna y dulce que casi lo hace sentir como si estuviera en el cielo. El lugar del desafío esta vez está en el sur de África, en Namibia. Hay una vasta pradera sin una sola persona a la vista. Esta vez, él decidió desafiar este lugar. Después de llegar, mantuvo la misma regla. Aparte del equipo de filmación, no trajo nada más. Y ya no le importa su cabello. Como todos saben, se puede vivir una semana sin comer, pero sin agua, 3 días y estás muerto. Lo urgente es encontrar una fuente de agua de inmediato. Siguiendo el lecho seco del río, caminó unos cientos de metros. Pronto descubrió un lago natural. Para evitar beber agua sucia del lago y sufrir diarrea, él también cavó un hoyo al lado para filtrar el agua un poco. Mira qué limpio y saneado quedó este charco. Aunque al beberla todavía sabe a tierra, es mucho más limpia que el agua del lago. Resuelto el tema del agua potable, lo siguiente es buscar un lugar adecuado para acampar. Al llegar frente a un árbol antiguo y extraño, decidió acampar allí. Pero justo en ese momento, de repente una manada de monos apareció al otro lado del río. Como todos saben, estos animales son muy territoriales. Si no tenemos cuidado, nos atacarán. Lo urgente era encender un fuego de inmediato. Él fue a recoger un poco de leña seca de los alrededores. Encendió el fuego muy rápido y volvió a su antiguo oficio. Gracias a que el clima aquí es extremadamente seco, así que solo tuvo que soplar suavemente. Y encendió una llama brillante. Hay que decir que, el título de Señor de la Virtud del Fuego no es en absoluto incorrecto. Para evitar que el fuego nocturno se extendiera a los árboles grandes y lo asara. Asimismo, también usó piedras para rodear el fuego y aislarlo. Después de arreglar el alojamiento, él volvió a descubrir una pequeña bandada de pollos salvajes por la zona. Además había algunos antílopes grandes y Peppa Pig. Ver esta escena le hizo tragar saliva con ganas. Pero como ya había oscurecido, decidió que mañana pensaría en cómo atraparlos. Al caer la noche simplemente se colgó del árbol. Comenzando así el primer capítulo de su supervivencia. A la mañana siguiente, el sonido de los patos salvajes cercanos lo despertó temprano. Como anoche casi se cae del árbol mientras dormía. Hoy, decidió construir una cama elevada sobre el árbol. Recogió algunas ramas secas que nadie usaba por allí, y la construyó rápidamente con su destreza manual. Acostarse allí solo se puede describir con una palabra: cómodo. 3 de los 4 elementos de supervivencia ya estaban resueltos. Lo siguiente es añadir algo de proteína al cuerpo. Él rebusca por todo el terreno baldío, y rápidamente atrapa a un saltamontes desafortunado, que no miró el calendario antes de salir. Todavía se mueve y me da un susto, se ve muy suculento. Luego atrapa un segundo y un tercer ejemplar. Tras completar la dosis de proteína, él vuelve a recolectar varias plantas con formas similares. Cuernos de antílope cerca de allí. Al volver al campamento planeaba trenzar cuerdas para hacer trampas, cuando de repente notó unas ondas en el agua del lago. Al mirar de cerca, vio que eran grandes bagres salvajes. Sería increíble si pudiera atrapar algunos. Regresó al campamento para hacer fibras con las plantas que recolectó y ponerlas a secar al sol. Y luego empezó a planear cómo pescar. Es muy simple, solo usa ramas secas para formar un embudo invertido. En aguas poco profundas. Si logra pescar peces grandes o no, eso depende del destino. Cuando terminó, las hojas ya estaban secas, así que empezó a tejer trampas. En poco tiempo varias trampas de lazo estaban listas. Las colocó en los lugares donde los pájaros solían ir. Si algún gallo salvaje es tan tonto como para comer del cebo, la trampa lo enviará directamente con sus ancestros. Cuando terminó, ya era tarde. Él estaba exhausto y rápidamente se quedó dormido. Llegó el tercer día. Aprovechando la fresca mañana, él usó piedras para sellar todas las aberturas de la trampa de peces. Luego, rápidamente fue a revisar la trampa de lazo. Al llegar, exclamó sorprendido: «Dios mío. No esperaba atrapar un pájaro tan pequeño, de 100 o 250 gramos. Antes de que pudiera celebrar, la trampa de peces de al lado también dio buenas noticias. Ja, 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 ja. ¡Hay peces! ¡Qué suerte tan increíble! En solo unos minutos había atrapado 2 percas. Así que esta noche no hay que preocuparse por la comida. Ingredientes de primera calidad, solo hay que prepararlos un poco y echarlos directo a las brasas. Al caer la noche, un amante de la comida como tú empieza a disfrutar de este manjar. Mira esa carne blanca y fina, al comerla es tierna, jugosa y muy aromática. Y ni hablar de su contenido proteico tras quedar bien satisfecho. Te sumerges felizmente en un sueño profundo. Llega el cuarto día para vivir con mayor comodidad. Desde temprano en la mañana, él había estado vigilando a un jabalí cercano. Siguió sus huellas. Y rápidamente descubrió rastros de actividad humana. Parecía ser un límite. Los alambres. Aquí eran un excelente material para hacer trampas.
recogió algunos alambres y los llevó de vuelta al campamento. Luego colocó otra cámara junto al cadáver del animal, para poder actuar de inmediato si se acercaban jabalíes. Esa noche cenó 2 percas, que había pescado con la trampa, comió algo sencillo en el campamento y luego se fue a dormir. Al 5.º día, al revisar la cámara, descubrió que 2 jabalíes estaban comiendo tranquilamente, frente a la lente. Al ver sus enormes cuerpos, decidió usar alambre, para colocar algunas trampas alrededor, y usó ramas para bloquear los otros caminos para que los cerdos solo pudieran entrar en las trampas. Sin embargo, la teoría es muy bonita, pero la realidad es muy cruel. Al día siguiente revisó las trampas y no encontró ni un solo pelo, pensando que el primer día no era nada inusual. Incluso hizo una gran espada tipo de Laros en caso de no poder controlar al jabalí. Pero en los 2 días siguientes, la trampa seguía sin mostrar actividad, y la trampa de peces anterior también fue inútil debido a la disminución del nivel del agua. En este punto, se dio cuenta de que realmente había sido demasiado complaciente. Para atrapar al jabalí, ha estado sin comer durante 3 días. Mañana es el día de volver a casa. Si no consigue algo para recuperar fuerzas, no sabrá qué decir. Por eso decide dejar el campamento y explorar más lejos. Tras media hora atravesando el bosque, tan cansado, que pensaba descansar en la cima de la montaña, de repente, descubrir una tortuga de tierra justo enfrente, le hizo reír a carcajadas. Al tomarla con las manos, su rostro mostró una alegría evidente. No se puede negar, este regalo de la naturaleza llegó en el momento justo. Para ingredientes de primera, se usa el método de siempre, enterrarla directamente en el fuego para asarla. 2 horas y media después, el manjar finalmente estuvo listo. El trozo de carne de tortuga grande, grasoso, tierno, dulce y aromático. El contenido de proteínas que tiene, ni siquiera se puede comparar con la carne de res. Así pasó el tiempo hasta el último día. Por la mañana, él usó el caparazón de la tortuga para preparar un té sencillo para el desayuno. Después, recogió sus cosas junto con su cabello que apenas había empezado a crecer. Completar este desafío con éxito. Esta vez, Stafford volvió a su isla desierta, para sobrevivir. Después de 3 días de hambre, inesperadamente, encontró un abulón salvaje completamente negro. Además encontró un nido de golondrina nutritivo, en la cueva, combinado con pescado fresco, atrapado para cocinar una sopa rica y deliciosa, un programa de supervivencia salvaje tan bueno. Y tú lo convertiste en unas vacaciones pagadas. En el noroeste de Filipinas, hay una isla desierta sin rastro de humanos. Esta vez, él decidió aceptar el desafío aquí. Tras 2 horas y media a la deriva en el mar, por fin llegué al punto de partida. Apenas puse un pie en la isla, como de costumbre. Aparte de un equipo de filmación y un botiquín de primeros auxilios, no traje nada más. En cuanto al cabello, ya ni me preocupo. Todos saben que lo más importante para sobrevivir en una isla desierta es encontrar agua dulce. Los cocos, que están por toda la isla, no son una mala opción. Solo hay que usar una piedra afilada para abrirlos y beber su agua dulce y refrescante, pero la cantidad de cocos es limitada. Si quieres vivir mucho tiempo aquí, necesitas encontrar una fuente de agua de verdad. Al ver la basura marina esparcida por toda la isla, una sensación de tristeza invadió mi corazón. Pero para un superviviente eso es un regalo caído del cielo. Él recogió de inmediato más de una docena de botellas de plástico, y algunas otras cosas varias. Luego, recogió algo de hierba para hacerse un colchón, pensando que podría dormir tranquilo durante la noche. Pero al llegar la noche, de repente me siento triste al recordar los 60 días de supervivencia y sufrimiento de antes. Aunque han pasado más de 2 años y medio, la obsesión aún no ha disminuido. De todos modos, no todas las islas tienen cabras y bosques colgantes, por lo tanto es difícil decir si esta vez podré sobrevivir. Después de una larga y fría noche, al despertar a la mañana siguiente, parecía haber envejecido 10 años. En ese momento, además del dolor de cabeza, la fiebre alta y la rodilla mostraban signos de infección. Si no recibía tratamiento a tiempo, podría ser peligroso para su vida. Sin más remedio, abrió el botiquín de primeros auxilios y tomó 2 pastillas de antibiótico. Busca un lugar fresco para sentarse y ajustar su estado de ánimo. Si beber el resto del coco no ayuda, solo puede rendirse e irse a casa a tratarse. Afortunadamente el cielo no defraudó al calvo. Después de 2 días de descanso, su pierna mejoró gradualmente. Al ver que la habilidad de 3 días de hambre, 9 comidas se había activado, decidió que tenía que reponer proteínas de inmediato, pensando que las papayas silvestres serían una reserva de comida. ¿Quién iba a decir que al darle un mordisco casi me rompo un diente? Que apenas me había sanado. La baba del interior era igual al agua jabonosa para hacer burbujas. Sin darse por vencido, lo intentó un par de veces más, pero el resultado fue el mismo. Todo era imposible de tragar. No tuvo más remedio. Solo le quedaba desviar su atención a las tareas cotidianas. Recogió un clavo oxidado en la playa, lo metió en una botella de cerveza y lo agitó sin parar, siguiendo la ley de la gravedad universal de High-Chow. Pronto consiguió una lupa de supervivencia. Con este equipamiento de nivel épico, usó los conocimientos de primaria que aprendió en la universidad, para encender suavemente una fogata ardiente. Parece que después de 2 años y medio, tus habilidades de supervivencia siguen intactas. Una vez resuelto el problema del fuego, tú, un amante de la comida, fuiste inmediatamente a la playa rocosa a buscar mariscos.
Muy pronto, un desafortunado cangrejo ermitaño cayó en tus manos. Luego unos caracoles pequeños y cangrejos. De camino a casa, inesperadamente encontraste una tetera de hierro. La abuela la rompió con una piedra. Preparar una sopa con mucho sabor. Dar un sorbo y ¡ay, Dios mío! Tan crujiente que es una explosión de sabor. Por tu cara de éxtasis se nota que la cantidad de proteína ahí es seguro 10 veces más que la de la carne de res. Después de comer y beber bien, dormir a pierna suelta. El tiempo vuela y ya es el quinto día. Ir al mar a pescar mariscos. De repente descubrió una red de pesca abandonada, que para él en ese momento era un verdadero tesoro. Al volver al campamento planeó aprovechar la marea baja para explorar los alrededores, caminando unas decenas de metros por la grieta rocosa. Inesperadamente descubrió un lago escondido. El panorama del lago contrastaba totalmente con el exterior. La vegetación allí era extremadamente densa. Hay tantos erizos de mar en el agua que no se pueden ni comer todos. Sacó uno con cuidado a la orilla. Uso una piedra para quitarle todas las púas del caparazón. La parte naranja que queda es la que se come. Doy un bocado y Dios mío, la boca se me llena de jugo. La sensación es realmente increíble. Con esto recupero energía. Vuelvo a descubrir algo al otro lado del lago. Hay un pequeño manglar. Si todo sale como espero, allí debería haber agua dulce. Pero para cruzar al otro lado necesito construir una balsa de bambú. Voy al campamento a buscar un trozo de bambú desechado. Uso fuego para cortarlo en secciones adecuadas. Las ato con cuidado. En poco tiempo termino de armar la balsa sencilla. Todo listo, ahora a navegar en este pato de tierra. Él empuja emocionado la balsa hacia la piscina para perros al otro lado. Pero al llegar descubre que no hay ni una gota de agua. Con la mentalidad de no irse con las manos vacías. Pone su objetivo en las babosas de madera que viven en los troncos secos. Prueba un bocado y lo siente suave, húmedo y terso. Se deshace en su boca. Al probar este manjar por primera vez, no puede detenerse y regresa para sacar una más grande. Doy un bocado y Dios mío, está tan lleno de salsa deliciosa que va a explotar. Su dulzor está a la altura de los platos de alta cocina. Con estrella Michelin, me llena de energía. Él sigue empujando la balsa hacia otro lugar. Después de trepar a un árbol, finalmente encuentra rastros de agua dulce, tan emocionado que no sabe ni cómo soltarlo. Solo pudo brindar consigo mismo para celebrar. Después, llenó una botella de plástico grande con refresco. Era refresco limpio, por miedo a que beberlo directamente le diera diarrea. Cuando regresó al campamento, no lo bebió de inmediato, sino que usó la basura de la isla para hacer un filtro. El principio es tan simple que no necesito decir más. Luego pones el agua tratada al fuego y la hierves por un rato. Al beber un sorbo de agua caliente, él mostró una gran satisfacción. Finalmente volvió a sonreír. Los 4 elementos de supervivencia se han reunido. Ahora es el momento de mejorar la calidad de vida. Al día siguiente él recogió algunas botellas de plástico que nadie quería por allí, y fabricó a mano unas trampas para peces sencillas. Tras colocarlas en la zona del arrecife rocoso, el atrapar peces grandes o no dependería de la suerte. El tiempo pasó hasta el 7º día. Temprano en la mañana, al ir a revisar las trampas, descubrió algo interesante. Como no sabía qué especie era, decidió usarlo como cebo para tiburones, ya que los tiburones negros aquí son bastante grandes. Si pescaba uno, sería increíble. Después de colocar el anzuelo, se apresuró a revisar las otras trampas. Efectivamente había atrapado algo bueno, aunque solo era un pequeño pez saltarín. Pesa unos 100 gramos, pero un glotón como él sigue estando muy feliz. Sin embargo, eso no alcanza ni para empezar. Si quiere quedar satisfecho, debe buscar otros ingredientes, así que trepa hasta una cueva oculta, donde descubre un alimento más preciado. Se trata de nidos de golondrinas semitransparentes, hecho completamente de saliva de golondrina, lleno de proteínas que la carne de res no puede igualar. Lo llevo al campamento. Lo combiné con pescado fresco para preparar una sopa. En solo media hora el manjar estuvo listo. El nido de golondrina sabe a fideos, quedé satisfecho. Y luego bebí un trago de nutritiva sopa de nido. Un programa de supervivencia en la naturaleza. Lo que era algo serio, tú lo convertiste en unas vacaciones de lujo. Gracias a un gran aporte de proteínas. Los días siguientes los viviste bastante cómodo, contemplando el paisaje y disfrutando de la vida a diario. El tiempo pasó hasta el último día. Desmantelaste todas las trampas que habías puesto, y luego te subiste a esa barca única con un nombre tan largo, completando este desafío sin contratiempos. Este es un tipo tan hambriento que casi llora, solo por no completar la tarea, impuesta temporalmente por su débil familia. Fue arrojado de inmediato al desierto de Gobi, en la desolada Mongolia. Al principio, solo quería buscar algo de agua dulce para calmar su sed, pero encontrar una fuente de agua en este lugar perdido de la mano de Dios es más difícil que encontrar esposa. En línea, a regañadientes, tuvo que vigilar las plantas. Esta planta es llamada agua de fuego por los nativos. Está llena de agua por dentro. Solo tienes que apretarla fuerte con la mano, y podrás beber el jugo frío. Aunque es un poco agrio, al menos, hay algo de líquido para sobrevivir. Sin embargo, esta poca agua solo basta para una emergencia, para sobrevivir a largo plazo bajo el calor del desierto. Lo urgente es encontrar una fuente de agua real. El sol ya empieza a ponerse. Sin ningún equipo de supervivencia, no le queda más que dormir a la intemperie. Usó la tierra como cama para pasar la noche. A la mañana siguiente, tras muchas horas de arduo camino,
Finalmente encontró un oasis. Al ver aquella escena, corrió lleno de alegría hacia el centro del oasis, atravesó los juncos, y finalmente encontró un lago de aguas cristalinas, tan sediento que le humeaba la boca. No tuvo tiempo de pensar, e inmediatamente se lanzó a beber como un buey, para evitar que el sol dañara su piel de bebé. También se aplicó cuidadosamente barro en su frente calva, como protector solar. Una vez que su cuerpo estuvo hidratado, lo siguiente era encontrar un lugar adecuado para acampar, a un punto alto, para observar el entorno. Decidió acampar aquí. De cerca, recogió una pila de leña seca, y rápidamente encendió un fuego. Gracias a años de práctica, sus habilidades para encender fuego habían alcanzado un nivel superior. En solo media hora, había encendido una gran fogata. Gracias a la hoguera, pasó una noche tranquila. Al tercer día, con la sangre casi agotada, era hora de salir a buscar algo de proteína para recuperar fuerzas. Al llegar a una ladera árida, rápidamente descubrió muchas madrigueras de ratones. Para tener un delicioso festín de Jerry, movió el fuego y corrió a tapar la boca de la madriguera, y planeó usar el humo para ahuyentarlos. Sin embargo, bajo el sol abrasador, tardó 2 horas y media, sin encontrar ni un solo pelo de ratón. Regresó al campamento para descansar 5 horas porque tenía mucha hambre. Volvió al oasis anterior. Muy rápidamente descubrió un poco de hierba de sirup. Esta planta es rica en carbohidratos. Al masticarla, tiene un sabor agridulce, muy apetitoso. Se comió docenas de ellos de una sentada. De camino a casa, encontró otra lata de hojalata abandonada. Por el grado de desgaste, debía ser de la pequeña San. Cuando estaba a punto de regresar al campamento para celebrar, con una taza de té caliente, descubrió inesperadamente un gran parche de bayas silvestres. Un trozo en su boca y solo pudo exclamar: «Dios mío, padres míos». El dulce sabor y la sensación jugosa que llenó su boca hizo que él, quien hacía mucho tiempo no comía hasta saciarse, no pudiera evitar seguir comiendo con avidez. Con una cantidad tan grande de fresas silvestres que no podía comerlas todas, creyó que aunque no tuviera a su esposa cuidándolo, todavía podemos vivir bien y comer hasta saciarnos. Él fue al lago, recogió una olla de agua de manantial limpia y la llevó al campamento. Le añadió un poco de raíz de regaliz y bayas silvestres. Finalmente pudo beber una taza de capuchino caliente en la naturaleza salvaje. Hay que decir que este tipo realmente sabe cómo disfrutar. Después de beber el té, recogió algunas piedras desechadas de los alrededores, con la intención de construir un refugio contra el viento y para mantenerse caliente. Sin embargo, debido a que el trabajo era demasiado agotador, a mitad de la construcción ya estaba sin aliento. Parece que en los próximos días tendrá que añadir más proteínas. A la mañana siguiente, comenzó a levantar cada piedra en busca de proteínas. En poco tiempo, una desafortunada lagartija fue atrapada. En solo media hora, él había atrapado 4. Los ensartó y los asó directamente al fuego. Al morderlo, la piel exterior estaba crujiente. La carne interior era tan tierna y deliciosa que explotaba. Tan hambriento estaba que incluso lamió el palo varias veces. Al ver tu expresión de éxtasis, se nota que la cantidad de proteína que contiene es sin duda decenas de veces mayor que la de la carne de res. Tras quedar satisfecho, planeabas ir a hacer tus necesidades. Pero inesperadamente, en el camino detectaste movimiento bajo una roca. Al acercarte, resultó ser un pequeño y adorable erizo. Al ver a un extraño, el erizo se mostró confundido. Pero como tenías hambre, no te lo pensaste 2 veces. Inmediatamente lo envié con su esposa. Ingredientes de primera calidad. Normalmente solo necesitan la forma más sencilla de cocinar. Cava un hoyo, forra el fondo con piedras. Cúbrelo con leña y quémalo hasta que se haga carbón. Luego entierra el erizo y cúbrelo con tierra para cocinarlo al vapor. Cuando esté cocido, desenterrarlo y ya se puede comer. Mira el trozo de carne de erizo tierno y jugoso con grasa y magro entremezclados. Se derrite en la boca con un aroma delicioso. Crujiente por fuera, suave por dentro. El sabor no tiene nada que envidiar a un banquete en un restaurante Michelin. La cantidad de proteína es inmejorable. Gracias a la suficiente proteína, siente que podría derribar media vaca. De una sola vez completó todo el refugio. Considerando que el clima nocturno aquí es demasiado frío, también construyó cuidadosamente un horno para mantener el calor. Además diseñó una claraboya para disfrutar de las vistas. No se puede negar que este tipo realmente sabe cómo disfrutar de la vida, para asegurar un suministro constante de alimentos en el futuro. Regresó al lugar anterior, donde había fallado al atrapar ratones. Encontró algunas madrigueras más y usó el mismo método. Después de sellar la entrada de la cueva, encendió una gran hoguera. Esta vez planeaba ahumar a la rata antes de revisarla. Mientras esperaba, no se quedó de brazos cruzados. Recogió algunas ramas secas que nadie quería cerca. Con unas pocas manualidades, terminó el techo. Vivir dentro del refugio se sentía genial. Una vez terminado, se apresuró a revisar la madriguera de la rata. Inesperadamente, después de un rato de excavación, realmente atrapamos un pequeño Jerry. Oh Dios mío, lo atrapamos. Realmente lo atrapamos. Y luego el segundo, número 2 de éxito. Realmente un éxito. Dios mío, una familia de 3 fue aniquilada así. Los ingredientes de alta calidad siguen siendo los mismos. Enterrado directamente en las brasas. Solo media hora después, el manjar está listo. Darle un mordisco, ¡ay, Dios mío! Tan crujiente que explota de sabor. Viendo su cara de éxtasis, se nota que
El contenido de proteínas es altísimo. Después de comer un poco de bayas silvestres para quitar la pesadez. Un programa de supervivencia. ¿Serio? Lo convertiste en unas vacaciones pagadas. Cae la noche. Y él empieza a extrañar a su esposa, recordando los días dolorosos que pasaron. Decide volver mañana para disculparse con su esposa. Quizás así consiga una hamburguesa. A la mañana siguiente empacó sus cosas y se fue a casa. Ven aquí. El viaje a Mongolia ha terminado oficialmente con éxito. Espléndido, maravilloso. Como figura líder en el mundo de la supervivencia salvaje. Tu menú es realmente increíble. Solo porque esta araña de cola roja de 125 gramos salió. Y olvidaste consultar si era un día de suerte. Y él lo asó en el acto. La capa exterior estaba tierna y suave y al comerla, su expresión era inconfundible. Además él también hizo una trampa. Y atrapó un bagre gordo de 2,5 kilos. Luego lo convirtió en pescado asado a la parrilla. Otro programa de supervivencia. Se convirtió en unas vacaciones, pagadas en el noroeste de Centroamérica. Hay una vasta selva llamada Guatemala. Esta vez, él decidió desafiar este lugar. Antes de partir, incluso visitó especialmente a un descendiente maya. El nativo Sang Biao era el último gran sacerdote de la aldea. Desde el primer encuentro, él vio su propósito. Y le dijo seriamente una dolorosa verdad. En esta zona hay fantasmas. Él lo escuchó y se mantuvo muy tranquilo. Porque para él, ahora, eso ya no importaba. Después, los aldeanos lo llevaron al punto de partida. Al ver cómo la civilización humana se desvanecía a sus espaldas, su corazón empezó a sentir pánico. Porque aparte de algunos equipos de filmación, no llevaba nada más. Además, aquí los caimanes son muy agresivos. Para evitar conflictos con ellos, él decidió nadar a través del bosque al otro lado. Escondiéndose y creciendo, él es alguien que le tiene miedo. Innato al agua. Siempre se aterroriza cada vez que tiene que entrar en contacto con ríos. Afortunadamente el nivel del agua aquí no es muy profundo. Solo bebió unos sorbos de agua y ya pudo cruzar al otro lado. De vuelta al bosque familiar, no pude evitar sonreír tontamente. Sin brújula ni mapa. Solo podía confiar en mí, cabeza calva para orientarme. En poco tiempo, encontré un lago escondido en el bosque. Mirando al enorme cocodrilo nadando tranquilamente, bajo el agua, inmediatamente decidió acampar allí. Eligió al azar un terreno húmedo a orillas del río. Usó ramas y su propio peso, para construir el armazón del refugio. Luego encontró algunas hojas de palma para atar como techo. Una tienda de campaña sencilla estaba lista. Por la noche acostado en el suelo frío y húmedo, con truenos y lluvia afuera. Me hace sentir extremadamente incómodo. Apenas logré pasar la primera noche. A la mañana siguiente, los monos cercanos no paraban de gritar, con sonidos extraños, como si se burlaran de él. Pero ahora él ya no tiene ánimos para preocuparse por eso. Lo más importante es lograr encender fuego. Recoge unas cuantas ramas secas y las pone al sol. Mientras tanto, reforzó el refugio. Cuando todo estuvo listo, el señor del fuego comenzó su trabajo habitual. Pero a pesar de media hora intentando encender la madera, el fuego no prendió, y el cielo comenzó a tronar. Poco después, la lluvia cayó a cántaros. No tuvo más remedio que esconderse en la tienda y esperar a que la lluvia amainara. Inesperadamente la espera duró 2 días y medio. Su índice de hambre estaba casi en su punto más bajo. Era hora de salir a buscar algo. Proteínas para reponer energías. Vagó por el bosque durante más de media hora, cuando encontró un higo real que se había enmohecido. Aunque estaba enmohecido, el sabor era muy dulce y fácil de comer. Es suave y aromático. Su contenido vitamínico es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Está tan rico que no puedes parar de comer. Recogió una docena para llevar, pero justo cuando pensaba volver al campamento para disfrutarlo, una mancha roja bajo sus pies llamó su atención. Al mirar de cerca, vio que era una araña lobo de cola roja. Si la hubiera pisado por accidente, las consecuencias habrían sido muy graves. Enfrentado a esta enorme fuente de proteínas, no dudó en enviarla al otro mundo en el acto. Al llevar el botín al campamento, Stafford rápidamente se puso a encender el fuego. Afortunadamente la leña seca había estado expuesta al sol durante varios días, por lo que fácilmente encendió una hoguera ardiente. Con el fuego listo, finalmente pudo preparar una comida salvaje para la barbacoa. Ingredientes de primera calidad, pero aún se utiliza el método tradicional de asado directo al fuego. En solo media hora, el delicioso plato está listo. Al darle un mordisco, él exclamó: «Dios mío, la capa exterior está chamuscada, pero el interior es suave, fragante y delicioso. Viendo esa pata de araña que aún humea, quien no sepa pensaría que estás comiendo manjares. Especialmente esa cola de araña tan oscura. Al morderla, los jugos te llenan la boca. La sensación no tiene nada que envidiarle a un plato de restaurante, con estrella Michelin, y ni hablar de la cantidad de proteínas. En general, los 4 elementos de supervivencia están cubiertos. Es hora de premiarme con un verdadero banquete». Para atrapar carpas grandes en el lago, se preparó para construir una balsa de madera para ir al centro del lago. Recogió algunos troncos secos y sin usar de los alrededores, los ató firmemente con lianas, y rápidamente tuvo una balsa bastante resistente. A la mañana siguiente, se levantó temprano y remó su balsa hacia el centro del lago. Lo sorprendente fue que esta vez, los beneficios de la balsa, se pueden decir que son increíbles. No hay que preocuparse en absoluto por los cocodrilos en el agua.
tras solo 2 minutos y medio remando. Finalmente llegó al centro del lago, al ver al cocodrilo escondido entre la hierba a lo lejos. No sintió ningún miedo, inmediatamente tomó su arpón casero y comenzó a pescar. Sin embargo, él había luchado durante 2 horas y media con la caña, sin atrapar ni un solo pez. Al ver que este método no funcionaba, pensó rápidamente en usar una cesta para pescar, utilizando enredaderas disponibles como material principal, y tras un rato de trabajo manual, terminó de fabricar una ingeniosa cesta de pesca. Toma un termitero cercano y llévalo al centro del lago para poner la trampa. Inesperadamente esta cesta es extremadamente eficaz. Después de solo media hora, un pez grande ya ha caído en la trampa. Es increíble. Tu suerte es realmente inimaginable. Sin embargo, cuando intenta preparar el pescado, se encuentra con un gran problema. Sus dientes no pueden hacerle daño. Tras probar de todo sin éxito, no le quedó más remedio que arrancar una aleta y, en efecto, usar su propia arma para romper el escudo. Que era la mejor opción. Junto al arroyo limpió el pescado y, sin poder esperar más, comenzó a cocinarlo. Tras solo media hora, el plato estaba listo. Al ver el delicioso pescado asado con su piel, chamuscado por fuera pero tierno por dentro, aunque no tenía condimentos, se sentía increíblemente satisfecho con el estómago lleno. No pudo evitar hablar de la filosofía, de la vida con la cámara. Cuando llegó el último día, quemó su balsa de guerra y su cesta de pesca. Luego tomar un poco de pelo recién crecido y volver a casa. Terminar la aventura, jajaja. Después de 3 días de hambre y sufrimiento, esta vez realmente tuvo suerte. Sobrevivir en la naturaleza es incluso más cómodo que irse de vacaciones. 4 pescados a la parrilla con algunas bayas silvestres. Está realmente delicioso. Además hay larvas asadas al carbón, crujientes por fuera y suaves por dentro. La sensación al comerlas es como la de la carne de res. En la Patagonia sudamericana hay montañas desoladas. En este episodio, él decide desafiar este lugar. Él sube a una avioneta alquilada por $9,90 del equipo de producción y rápidamente al punto de partida. Después de aterrizar, la regla sigue siendo la misma. No llevar nada más que el equipo de filmación. Como esta es una zona de tierras altas y es verano, no hay necesidad de preocuparse por el agua. El agua limpia de las montañas nevadas no solo es pura, sino también un dulzor refrescante. Pensando en el clima, esta noche podría llover, aunque este lugar está en una meseta y es verano, así que no hay que preocuparse por la falta de agua. Sin embargo, lo que hay que hacer de inmediato es rápidamente encontrar un lugar adecuado para acampar. Llegó a un pequeño bosque con la intención de descansar un rato, pero inesperadamente descubrió una alegría inesperada. La acedera aquí es rica en vitaminas, es agridulce y muy fácil de comer. Sin embargo, los mosquitos que vuelan a su alrededor lo molestan mucho. La forma en que los enfrenta es muy simple y cruda. Después de comer y beber, encuentra un área ideal para acampar. Usa piedras para construir un muro, protegido del viento y encendiendo el fuego rápidamente. Gracias al clima seco, la llama prendió fácilmente y él tuvo una fogata cálida. Durmió bajo un cielo estrellado, sintiéndose muy cómodo. A la mañana siguiente, se despertó sintiendo como si hubiera envejecido 10 años. Al ver su mochila cubierta de escarcha, sabes lo fría que estuvo la noche, pero cuando salió el sol, la temperatura empezó a subir. Al darse cuenta de que los 3 elementos de supervivencia estaban estables, decidió salir a buscar proteínas para reponer energías. A lo largo del arroyo, rápidamente encontró un pez de agua dulce, sin herramientas de supervivencia, solo podía tantear con las manos, pero a pesar de haber tocado al pez, no pudo atrapar ni un solo pelo. Después de mucho tiempo bajo el sol abrasador, empezó a quemarse la espalda. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, pidió un paquete de ayuda al equipo del programa, aunque pensaba que dentro habría comida como pollo frito o pan. Al abrirlo, solo encontró una camisa. Seguramente la producción del programa es muy ahorradora. Sin embargo, esta camisa ayudó a aliviar el ardor en su espalda. Al caer la noche, decidió montar un refugio temporal con hierbas y madera seca. La sensación de estar allí era realmente agradable. Al tercer día, estaba casi exhausto por el hambre. Acababa de entrar en el bosque, cuando descubrió el cadáver de un antílope, aunque no había nada comestible en él. Los huesos restantes eran un tesoro. Especialmente el hueso de la pata, que podría usarse para hacer una caña de pescar. Después de llevar todos los huesos al campamento, descubrió muchos renacuajos en el arroyo. Estos renacuajos regordetes, al comerlos, dan una sensación de explosión en la boca muy interesante. Sin embargo, por miedo a que comerlos crudos no fuera seguro, decidió llevarlos a asar. Tras atrapar unos cientos, los puso sobre las brasas para asarlos y, después de 30 minutos, el plato está listo. Un bocado. Este bocado realmente me dejó sin palabras. Con un sabor agridulce, la sensación es incluso mejor que la de cualquier plato delicioso que haya probado. Todavía me esfuerzo por contener las náuseas, y me lo como todo. Después de reponer suficiente energía, él continuó remojando en agua los huesos de pata de antílope, que había recogido. Después de una cuidadosa elaboración, rápidamente obtuvo varias líneas de pesca rudimentarias. Usó espinas de ortiga como anzuelos y termitas con huevos, como cebo. Con este equipo,
Rápidamente se transformó en un pescador profesional. Bajó a la orilla del río para pescar. Sin embargo, tal vez su calvicie era demasiado prominente, lo que hizo que los peces en el agua no se atrevieran a morder el anzuelo. Lo intentó durante más de 2 horas, pero no pescó nada. Tuvo que volver al campamento. Pensó que hoy tendría que pasar hambre de nuevo. Al 5.º día, tenía tanta hambre que no podía soportarlo más. Al ver que el clima se había enfriado, él decidió sacar la camisa de la caja de suministros. La sensación de abrir la camisa fue como volver a nacer. Tomó su caña de pescar y fue a la orilla del río para intentar pescar algo. Pero apenas llevaba 2 minutos allí, cuando una ráfaga de viento frío del noroeste le puso la cara morada. Al regresar al campamento, notó que tenía la piel de gallina. Al ver esto, decidió quedarse en el campamento y hacer algunas manualidades. Eligió una rama de plástico de tamaño mediano para hacer una caña de pescar automática. El principio es muy simple. Solo necesita insertar la estaca en forma de 7 en el agua. Luego conecte la caña de pescar al dispositivo de activación. Cuando un pez muerde el anzuelo, la caña doblada sacará el pescado automáticamente a la superficie. Una vez colocadas las trampas, regresó rápidamente al campamento, ya que el frío exterior hacía que cada segundo fuera una tortura. Al 6.º día, una tormenta repentina llegó y arruinó todos sus planes. El viento frío era cortante, lo que le obliga a estar siempre cerca del fuego para mantenerse caliente. Incluso tiene que moverse constantemente para mantener su temperatura corporal, aunque hay muchas vallas alrededor del campamento que puede comer para salir del paso. No le proporcionan suficiente energía al cuerpo. Para completar el desafío debe encontrar más proteínas. Llegando al 9.º día, temprano en la mañana, él como de costumbre fue a revisar las trampas desde lejos. Vio que algo estaba atrapado en la trampa. Al acercarse, descubrió que era un pez salvaje, que pesaba más de 200 gramos. No pudo evitar maravillarse de su suerte. Después de 9 días de hambre, finalmente pudo comer una comida abundante. De vuelta al campamento, siente que un solo pescado es muy poco. Así que vuelve a la orilla del río para pescar con las manos. Con la experiencia del fracaso anterior, esta vez solo le tomó medio minuto recibir buenas noticias. Al pensar en su primera experiencia, pescando con las manos y ya haber obtenido resultados, no pudo evitar celebrar en el momento. Sin embargo, lo inesperado es que en una trampa, otro tiene un pez más grande, para mantener el pescado fresco. Incluso hizo un pequeño estanque de peces al lado. Luego cambió de lugar y continuó pescando a mano. Como era de esperar, la buena suerte lo acompañó de nuevo. Jajaja, míralo. Con este pez salvaje, incluso había pensado en cómo cocinarlo esta noche. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de guardar el pescado que acababa de soltar nadó directamente a las aguas profundas. Esto lo dejó muy confundido. Después de recordar, se dio cuenta de que él mismo lo había provocado. Como el agua del estanque no circulaba, el pescado se quedaría sin oxígeno muy rápidamente. Dejó una abertura al lado del estanque. No se puede negar, la gente inteligente es muy astuta. Viendo cómo la proteína se le escapaba de las manos, no tuvo más remedio que volver al agua. Sin embargo, debido a que el terreno es muy complejo, después de mucho esfuerzo, solo logró atrapar al pez más pequeño, pero los peces grandes seguían sin aparecer. En medio de la urgencia y el hambre fue perdiendo la razón. En poco tiempo, convirtió el agua del estanque en un lodazal. Por suerte, finalmente logró atrapar 4 peces de río salvajes. Al llegar al campamento se puso manos a la obra para cocinar. En solo media hora, el plato estuvo listo, acompañado de bayas frescas recién recolectadas. Tras 9 días de pasar hambre, por fin consiguió un delicioso bocado de proteína. El sabor del pescado a la parrilla seguía teniendo ese toque crujiente, tan familiar como el del pollo. Una vez saciado, no pudo evitar empezar a hablar de filosofía. A la mañana siguiente por fin llegó el momento de despedirse. Fui al estanque ayer a pescar. Y descubrí que todavía quedaban más de 10 peces de ríos salvajes, pero ahora ya no necesito esa proteína. Seguro que mi querida esposa en casa ya ha preparado unos deliciosos bocadillos de carne para mí.